A continuación, vamos a ver el segundo capítulo de la serie El Pueblo de México, una colaboración de TV UNAM. El tema del día de hoy, la formación del pueblo mestizo. Para los mexicas habían existido 4 soles. El sol de la tierra, el del viento, el del fuego y el del agua. Todos habían muerto en un cataclismo. Reunidos en Teotihuacán, los dioses crearon al 5.º sol, al sol del movimiento. Mientras tanto, los dioses mayas, en la oscuridad, en la noche, hablaron pues, consultando entre sí y meditando, se pusieron de acuerdo, juntaron sus palabras y su pensamiento. Entonces se manifestó con claridad, mientras meditaban, que cuando amaneciera, debía aparecer el hombre. En el mundo olmeca se habían erigido cabezas monumentales y altares, desde donde los jerarcas ostentaban su poder como intermediarios entre los dioses y los hombres. Los dioses huirraricas se manifiestan en medio de las danzas y los cantos dedicados a ellos. Y cuando estos cesan, los dioses se van con el viento y regresan cuando quieren, ya sea en el aire, en el cuerpo de los animales o en los sueños. Esta es la crónica de los pueblos originarios. Nuestro país es un pueblo de innumerables y diferentes voces. Distintas comunidades y grupos compartimos este territorio que llamamos México. Hace aproximadamente 35.000 años, grupos de diferentes etnias, costumbres y lenguas ingresan y ocupan estas tierras durante el Pleistoceno, época donde casi todo es hielo. De los primeros grupos, lo único que tenemos es el silencio de los objetos de piedra. En el Cenolítico, se fabrican herramientas con funciones específicas. Aparecen los metates. La temperatura aumenta causando que gran parte de los animales huya en búsqueda de lugares más fríos. El ser humano inicia la domesticación del maíz. Establece una relación entrañable con la tierra. Es así como surge la agricultura y con ella la civilización mesoamericana, escenario donde el maíz se convertirá en fruto y creador del hombre. Inicia el periodo preclásico, inmerso en la oposición de los contrarios, un juego entre la luz y la oscuridad, entre el fuego y el agua.
entre lo femenino y lo masculino, arriba y abajo, entre la vida y la muerte. En el periodo preclásico se vive el esplendor de la cultura olmeca. Los olmecas tienen un gran valor en la creación y difusión de una simbología que se propaga entre las demás culturas y permite una estructuración del poder de las clases gobernantes. La civilización mesoamericana y sus culturas, a las que hay que añadir las culturas del norte, que si bien son representativas de la vida nomádica, muchas de sus huellas culturales aún perviven en el pueblo mexicano. Muchos consideran que la grandeza de Mesoamérica se expresa en el siguiente periodo. En el Clásico, las aldeas se transforman en ciudades donde se concentran el control político y económico. Cada centro exhibe su poderío y su devoción a los dioses. Es la época en que florece el conocimiento, el juego de pelota, las artes y la invención del cero. Los mayas, grandes astrónomos, construyeron un calendario más preciso que el utilizado actualmente. Inventaron una escritura notable, escuelas y diversos elementos que reflejan una compleja civilización. Es la época de oro de los mayas. En el postclásico aparece el mito fundacional de la cultura mexicana. Chicomostoc no solo es una leyenda fundacional de los nahuas, sino de muchos de los pueblos originarios. Cuenta la leyenda que existieron 7 tribus nahuas que partieron de Chicomostoc, lugar de las 7 cuevas. Este sitio se relacionaba con Aztlán. Siguiendo las indicaciones de Huitzilopochtli, los hombres salen buscando el lugar para establecer su reino. Tenían que hacerlo donde un águila, sobre un nopal, devorara a una serpiente. La sagrada profecía se cumplió. En un islote pedregoso acariciado por la brisa, se encendió el fuego sagrado y se fundó la ciudad de México Tenochtitlan. Notas de teponaztles emergieron de la laguna. Celebraban la percusión del agua y del fuego sobre la tierra prometida. Sin embargo, aparecen espejos en el cráneo de algunas aves, presagiando la guerra y el funesto destino. El asombro por las culturas mesoamericanas está expresado en los testimonios de los conquistadores españoles a su llegada en 1519. Y desde que vimos tantas ciudades y villas pobladas en el agua y en tierra firme, y otras grandes poblaciones, y aquella calzada tan derecha y por nivel como iba a México, nos quedamos admirados y decíamos que parecía a las cosas de encantamiento. Se trataba de una diversidad de pueblos que conformaron grandes culturas, cuyas huellas viven hasta el presente. Olmecas, mayas, totonacos, mexicas, toltecas, teotihuacanos, zapotecos, Mixtecos, huastecos, purépechas y culturas del norte. Un gran silencio sigue a la caída de México Tenochtitlan. Arrasada la ciudad, muertos sus defensores, comienza el gran esfuerzo por construir lo que será la capital de la Nueva España. La conquista es un tiempo marcado por la violencia en todas sus formas. Repentinamente la energía que había mantenido el poder de los dioses se agotó. Cayeron vencidos.
y sobre sus ruinas se levantó el Dios de los cristianos. Para la mentalidad indígena, el acabamiento de los dioses fue una catástrofe de dimensiones cósmicas. Se les convierte en esclavos y no se les permite vivir en las ciudades. La espada y la cruz son yugos inseparables. Los indígenas se aferran a su tierra. Protegen lo único que les queda, su visión del universo. La sociedad colonial separa a los españoles de la población mesoamericana. Los invasores inventan una nueva categoría, la de los indios. Los españoles residen en las ciudades, los indios en el campo. Pero los indios proveerán la fuerza de trabajo para la construcción urbana, los cultivos comerciales y la minería. El siglo XVI es sinónimo de tragedia para la población indígena, con la violencia y el despojo, la esclavitud y las enfermedades traídas por los europeos y sus esclavos africanos. Las sociedades indias son diezmadas. A pesar de todo, el modo de vida de los pueblos mesoamericanos se mantiene. Los campesinos siguen desplegando sus conocimientos y técnicas en torno al cultivo de la milpa, principalmente del maíz. Dios nacido de la mano del hombre. Continúan con sus tradiciones milenarias, con sus ritos agrícolas, su relación con el tiempo y con los ciclos de siembra y de cosecha, de vida y de muerte. La época que influye más en nuestro ser de mexicanos quizá esté en un tiempo remoto, cuando los agricultores aldeanos, aquellos que equipararon su vida al maíz producido por sus manos, sentaron las bases de una vigorosa visión del mundo, de una tradición capaz de generar las respuestas a las inquietudes, preguntas y obstáculos inéditos de nuestra historia presente, de nuestro destino. Además, la continuidad de las lenguas indígenas son voces que no se apagan, persisten en nombrar a sus dioses y a señalar su visión del universo. Las órdenes religiosas, franciscanos, jesuitas, dominicos y agustinos, juegan un papel fundamental. Son los primeros en catequizar a los indios. Todas combaten las religiones mesoamericanas con ferocidad, destruyendo imágenes y templos. Solo los franciscanos se empeñan en conocer el lenguaje y pensamiento indígenas y nos heredan una valiosa información etnográfica, histórica y lingüística. Hubo otras notables tareas como el establecimiento del Colegio Imperial de Santa Cruz de Tlatelolco, un centro de estudios dedicado a establecer contacto y diálogo entre las culturas mexica y la española. Concebido como una escuela donde se estudiaran gramática,